personalmente me gusta especialmente y que he estado reflexionando pues durante algunos instantes durante esta semana y que tiene que ver con una preciosa parábola que aparece en el Antiguo Testamento, que es muy conocida, que se titula El alfarero divino y que se encuentra en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Mucho tendríamos que poder decir, mis hermanos, de lo que significa esta parábola. Pero me gustaría comenzar haciendo referencia a alguna idea fundamental para que podamos entender por qué este mensaje le llega a Jeremías, el profeta que vivía en el exilio de Jerusalén. Es verdad que él nació unos años antes del exilio, pero ya a una edad más o menos intermedia le llegó el exilio y vivió, mientras que Daniel vivía en Babilonia, Jeremías vivía en Jerusalén, una ciudad devastada, el templo derribado. Y es ahí donde Dios le va a hacer una serie de promesas. Promesas que en esta mañana, mis hermanos, las vamos a utilizar para reactivar nuestra relación con Dios. Si Dios es capaz de trabajar y de restaurar un pueblo, una nación que está en esclavitud, ¿cómo no va a poder restaurar y reconstruir tu propia vida, tu propia existencia? Hay un texto que el Señor nos permite analizar con respecto a el valor del elemento fundamental de la parábola, la arcilla. ¿Cuál es el valor de la arcilla en la Biblia? La primera vez que se utiliza en el primer libro de la Biblia, Génesis, dice entonces: Yahvé Dios formó al hombre con arcilla del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y resultó ser un ser viviente. Lo importante de este versículo para la reflexión de hoy, mis hermanos, es ¿qué hizo Dios con algo tan simple como una porción de tierra del suelo? A esa noción de tierra le sopló, le dio el aliento de vida, común a todos los seres vivos, pero específicamente diseñado para el ser humano. A partir de este momento, mis hermanos, la arcilla se convierte en el elemento bíblico de lo que es maleable en las manos de Dios, de lo que es el fruto de un trabajo de Dios como artesano. Los siglos transcurrieron y la característica fundamental que se va a ver a lo largo de la existencia de la humanidad es dos características fundamentales de la arcilla. La primera es su capacidad de ser moldeable al añadirle agua. Qué curioso. Qué curioso cómo Dios nos va a mostrar en esta mañana cómo la vida del creyente en sus manos, Dios puede hacer una obra de arte con nosotros. Y la segunda característica es que cuando se seca, cada vez se hace más sólida, más robusta. Esta va a ser, mis queridos hermanos, la idea fundamental de la Biblia con respecto a la arcilla, que comienza con la obra de Dios en la raza humana. La promesa de Dios para Jeremías fue muy clara. Profeta del exilio, contemporáneo de Daniel, vive en sus carnes el periodo previo a la invasión. Empezó su ministerio con el profeta con el rey más sabio de la época, Josías, con la reforma, pero enseguida vinieron los problemas.
Y Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículo 19, te harán la guerra, mas no podrán contigo. Pues yo estoy contigo, palabra de Dios, para salvarte. Mis hermanos, este texto nos introduce dentro de lo que estamos hablando durante todo el programa de hoy. El Señor no le dice a Jeremías que va a quitar los problemas que deciden los demás en su vida, sino que viene para salvarle. Y para el pueblo, en Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Aquí está, mis hermanos, el concepto fundamental, que es interesante que podamos recordar ante esta promesa de Dios. Primero, la protección del creyente, la protección de Jeremías, y en segundo lugar, la salvación, como el resultado final de un corazón entregado a Dios. Eso es lo que Dios pide de ti. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Si me permitís, un pequeño detalle importante. En el original no pone corazón, pone riñones. Porque los hebreos pensaban que esa parte del cuerpo era el centro de los sentimientos. Con lo cual, traducir por corazón es correcto, es una forma con la cual los seres humanos entendemos la relación con Dios, pero me permitís que yo la voy a traducir de una manera muy actual. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis todo con vuestra capacidad mental. Esa sería la idea fundamental, hermanos, que tenemos para nosotros. En la Biblia, la arcilla se sigue relacionando con la obra de Dios en la vida del ser humano. Ahora sí, el primer libro de la Biblia, Job, el propio Job reconoce que él fue moldeado a través de un proyecto de Dios. Dice, tus manos me formaron, ellas modelaron todo mi cuerpo. Versículo 9, ¿recuerdas que me hiciste de barro y me vas a devolver al polvo? A pesar de las dificultades que Job estaba viviendo, a pesar de vivir en un contexto completamente complicado, él recuerda que la raza humana, mis hermanos, y lo hemos visto en Génesis capítulo 3, mejor dicho, capítulo 2, la raza humana fue moldeada, fue hecha por Dios como una obra especial. Porque si el aliento de vida es común a todos los seres vivos, el que funcione de una manera diferente en el ser humano, capacidad intelectual, de hablar, de relacionarnos, tiene que ver con un proyecto divino que nos diferencia de los animales. En Jeremías, mis hermanos, encontramos una preciosa parábola que nos va a ayudar a comprender que Dios sigue trabajando tanto en su pueblo como en el individuo. Primero sustentó a Jeremías, después hizo un llamado al pueblo, en cautiverio, prisionero de un país donde se adoraban dioses falsos. Pero Dios va a decir en esta parábola palabras preciosas que nos tienen que servir, hermanos, para evaluar nuestra vida y nuestra esperanza. El Señor puso fin y aparece en el libro de Jeremías. Le dijo, 70 años después, volveréis a la libertad. Volveré a reconstruir un pueblo. Por eso, mis hermanos, la relación del creyente con Dios tiene que ser a través de lo que significa el término santo en hebreo, que significa sobre todo
estar en una relación permanente con Dios o que nos lleva hacia Dios. Y esa fue la promesa de restauración que Dios hizo a Jeremías. La época en la cual Jeremías fue llamado al ministerio profético era especialmente delicada. Es el momento de la invasión, como hemos dicho en la introducción. Esta hizo la invasión que el llamado al profeta fuese una promesa dirigida al pueblo. Comentaros, hermanos, que los profetas surgen por la exclusiva voluntad de Dios y siempre en momentos de crisis. Si no hay crisis que ponga en peligro la existencia del pueblo de Dios, no existen los profetas. De hecho, la Biblia o la tradición bíblica nos dice que el primer gran profeta de la historia fue Moisés, el que configuró la historia del pueblo, el que configuró, por la ayuda de Dios y las visiones de Dios, la alianza, la relación de Dios con su pueblo. Pues bien, en la época de Jeremías, esa alianza había sido rota por el pueblo. El pueblo adoraba imágenes. El pueblo sacrificaba de forma incorrecta. Y querer ser igual a los demás pueblos les llevó al exilio. Pero Dios no se olvidó de ellos. El libro va a presentar el mensaje, mis hermanos, de el cautiverio durante los primeros años de ese acontecimiento para la vida de Israel. El contexto lo conocéis, pero ¿qué le dice Dios a Jeremías? Va a hacerle vivir una parábola en su propia vida. ¿Sabéis? Este no es caso único. Recordaréis que otro profeta fue incluso inducido por Dios a contraer matrimonio con una prostituta, para que el profeta viviera en su propia existencia lo que tenía que comunicar al pueblo. Pues en el caso de Jeremías, la prueba es diferente. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 18. Perdón, capítulo 18, versículo 1. Palabra del Señor a Jeremías. Mis hermanos, el nombre de Jeremías significa Dios es exaltado. Dios es puesto en primer lugar en mi vida. Sabéis que los nombres es un tópico que comentamos regularmente porque es muy importante en la Biblia. El nombre en la Biblia no se ponía hasta la edad adulta. Durante la infancia y la juventud siempre eran hijos de. Pero cuando su perfil ya se definía, la personalidad que tenía el individuo, era cuando se ponía el nombre. Pero además había posibilidad de cambiar el nombre a lo largo de su historia. Conocemos nombres, la propia Eva se le cambió el nombre, a Abraham se le cambió el nombre, y así sucesivamente. Por lo tanto, el nombre de Jeremías, el que aparece en el libro, tiene que ver con su ministerio en medio del pueblo. Dios es puesto en primer lugar. Dios es exaltado. Dios, mis hermanos, utilizará esta parábola para ayudar al profeta a recordar que el pecado no separa a Dios de su pueblo, sino que es el pueblo el que se separa de Dios. Si Dios hubiese estado pendiente del pecado de Israel en esa época, y si me permites, en tu vida o en la mía, no tendría un plan de restauración, sino que el pueblo es el que se separa de Dios, aunque Dios siga estando siempre a la misma distancia del ser humano, simplemente una mente dedicada a Dios o un corazón, como le dijo a Jeremías. El profeta
En todos los casos recibe la palabra de Dios para ser transmitida a su pueblo. Por eso Dios habla. Dios es trascendente, hermanos. Dios se comunica con el ser humano. ¿Y qué le dice? Anda, Jeremías capítulo 18, versículo 2. Anda, baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Es un texto muy bonito, porque como decíamos hace unos instantes, Dios va a hacer que Jeremías viva, mis hermanos, viva una parábola viviente. ¿Qué son las parábolas en la Biblia? Las parábolas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que hay varias, como en el Nuevo, sobre todo en la época de Jesús, son experiencias que se extraen de la vida diaria para explicar realidades celestiales que no podemos ver. Seguramente recordarte la parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a la del hijo pródigo, la de la semilla. Son realidades que se vivían en la vida del pueblo y que le permitieron a Jesús, y aquí le permiten a Dios comunicar una verdadera verdad celestial de cara al ser humano. Anda, baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé, dice Jeremías, al taller del alfarero y lo encontré trabajando en su torno. Mis hermanos, acordaros después, cuando hagamos el repaso, de que el verbo que está empleando aquí es un verbo que significa que ha empezado una acción y que no la ha terminado. Lo encontré trabajando en el torno. Estaba trabajando antes que llegara el profeta y continuó trabajando mientras el profeta estaba allí. Va a ser muy importante en la explicación de la parábola. ¿Veis? Anda, bajé, taller del alfarero, allí te comunicaré. ¿Y cómo se lo va a comunicar? Viendo trabajar al alfarero. Detalle muy importante. Un torno de la época basado con dos piedras o dos maderas que le permitían dar vueltas, y allí vio. ¿Qué es lo que vio Jeremías? Jeremías vio, hermanos, que trabajando el barro, a veces salía una vasija deforme. Una vasija que se quebraba, que no contenía el líquido, el aceite, el agua, la miel, elementos fundamentales de la cultura de la época. Hermanos, ¿y qué hace el alfarero? Entonces hacía otra vasija, como le parecía mejor. Recordáis que, hablando de las definiciones de la arcilla, decíamos que con un poco de agua la arcilla se hace mucho más maleable. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿tiró el alfarero esa porción de arcilla y cogió una nueva? El texto no dice eso. El texto dice, mis hermanos, y me imagino que cogió con sus dos manos, aplastó la arcilla y fue al comienzo, al punto del comienzo. Y la mano del alfarero, la misma que había trabajado con la anterior vasija, ahora le va a dar forma a esa misma arcilla con una mejor apariencia, con algo que le parecía mejor al
alfarero. Volvió, mis hermanos, volvió a comenzar. Observó el profeta que no había sido desechada la arcilla, sino que volvía a introducir sus dedos entre ella, un poco de agua, y comenzaba a dar forma a una nueva vasija, transformando en un nuevo y diferente recipiente. En esta parábola, hermanos, el protagonista es el alfarero, no la arcilla. El alfarero que ejecuta su oficio, su saber, su estilo en un simple trozo de barro, al igual que Dios hizo con la raza humana en el jardín del Edén. Y además, la vasija que va a surgir es, como nos dice el texto, como mejor le pareció al alfarero. Es la destreza del artesano, que dejando atrás algo que no servía, le va a dar un nuevo uso, le va a dar una nueva esperanza. La destreza del artesano, la que hace un proyecto fracasado en una nueva realidad. Y siendo una parábola que nos está mostrando una realidad celestial. Esta parábola no necesita una explicación ni una suposición de significado, sino que es Dios mismo quien se lo va a explicar al profeta. En los versículos del 5 y 6 es donde Dios le va a dar la explicación de la parábola. Entonces me vino la palabra del Señor. Hermanos, mientras el profeta estaba mirando al alfarero trabajar en el torno, Dios no quería distraer la parábola viviente que estaba viviendo, la experiencia que el Señor va a convertir ahora en una experiencia espiritual. Un alfarero con un trozo de barro en la mano. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. El que convierte tu vida y la mía, no en un cacharro con una grieta, sino en un proyecto de salvación. ¿Y cómo empieza a explicarle? Desde el mismo momento que el profeta está observando, Dios comienza a explicar la parábola. El Señor me dirigió su palabra. Y yo, dice el versículo 6, ¿no podré trataros, israelitas, como este alfarero? Mis hermanos, Dios no ha dejado a Israel. Israel ha perdido el horizonte. La profanación sistemática del santuario, la equivocación en el perdón de los pecados, la cantidad de sacrificios por la calidad del sacrificio, les llevó a ser un pueblo como los otros. Pero Dios le plantea a Jeremías una pregunta importante. ¿No podré trataros, israelitas, como este alfarero? La situación del pueblo es la primera vasija rota. El futuro, mis hermanos, es una nueva vasija. Como está el barro en manos del alfarero, así están vosotros en mis manos, israelitas. Mis hermanos, la pregunta es realmente significativa. El alfarero de la humanidad, el que construyó un proyecto, nunca se separó, ni tan siquiera con la entrada del pecado, de esa raza.
Y la pregunta que le plantea a Jeremías: ¿tú crees, Jeremías, que yo tengo capacidad de actuar con mi pueblo igual que el alfarero con la arcilla? Me parece importante y relevante la pregunta. Primero, me refiero a un pueblo, a un rey, y hablo arrancar y arrasar. Es decir, el Señor le recuerda a Jeremías que no ha impedido la invasión, que no ha impedido el deterioro de las instituciones, la quema de la ciudad, el derrumbamiento del templo, la sustitución de los sistemas de perdón de pecado diarios y anuales. Pero finalmente el Señor le va a decir: y si ese pueblo al que me refiero se convierte de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensaba que se le hiciera. Qué bonita, mis hermanos, es esta experiencia. ¿Creéis que Dios no sigue siendo el mismo? ¿Creéis que Dios no tiene la misma capacidad todavía hoy? Analicemos, mis hermanos, la parábola. Volvamos a la idea fundamental e intentemos darle forma a la parábola. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es el Dios que está hablando con el profeta. Y tiene un mensaje de salvación. ¿Sabéis, mis hermanos? La profecía, tanto la que es del estilo de los profetas escritores bíblicos o la de Daniel y Apocalipsis, no tiene la intención de averiguar el futuro, sino de resaltar la relación del creyente con Dios. Un Dios que viene al encuentro del ser humano. Allí te comentaré mi palabra. El alfarero trabajando en el torno. Ese alfarero, como hemos dicho, es Dios, que está trabajando antes de llamar al profeta. Lo encontré trabajando en su torno. Mis hermanos, el llamado de Jeremías es un llamado diseñado con Dios con antelación. Dios ya estaba trabajando en favor de su pueblo, aunque la primera vasija había salido mal porque habían abandonado la alianza. La alianza, ese modelo de Dios, ese modelo que Dios utiliza para relacionarse permanentemente con el ser humano. Entonces, Jeremías pudo observar como que el resultado del pueblo no para la obra de Dios de salvación. ¿Sabéis, mis hermanos? Jeremías, viendo al pueblo, hubiese podido pensar lo que pensamos nosotros cuando nos equivocamos y nos metemos en conflictos. ¿Es que Dios me va a aceptar? ¿Es que Dios va a estar conmigo? ¿Sabéis? A mí había una frase que no me gustaba cuando era adolescente. Es verdad que yo era un adolescente muy especial. Prefiero no definirme. Pero me decían con cierta frecuencia en casa: lo que estás haciendo, Dios no está contigo. Mis hermanos, me resultó años poder comprender que con la buena intención que me lo decían mis padres, mi abuelo, no tenían razón. El Señor estaba conmigo, inclusive en mis equivocaciones de adolescente. Y con el tiempo aprendí que la adolescencia, como la juventud, es una enfermedad que se cura con el tiempo, nada más, pero se cura. Mis hermanos, Dios nunca te ha dejado. Si alguien se ha alejado de Él, ha sido tu mente y tu corazón, pero Dios se ha mantenido a la misma distancia siempre. Y eso es lo que le enseñó a Jeremías.
un pueblo rebelde, unos reyes que se habían entregado a las grandes orgías, a los dioses paganos. Un Dios que nunca se olvidó de su pueblo. Y la pregunta que le hizo a Jeremías: ¿no podré yo hacer una vasija nueva con este pueblo? Mis hermanos, lo hizo algunos años después. Acabó el cautiverio y volvió a hacer otro pueblo diferente. Mis hermanos, tú y yo somos ese pueblo espiritual todavía hoy. Tenemos incluso una profeta en nuestra época, porque Dios no se quedó en las equivocaciones anteriores a que surgiera nuestra iglesia, como el gran chasco de 1944, no se quedó ni abandonó a su pueblo. Tú eres una preciosa vajilla diseñada por la mano del Creador y pintada con la mente de Dios. Y el Señor está dispuesto a trabajar contigo cada día. Mis hermanos, yo quiero concluir simplemente con la pregunta que Dios le hace a Jeremías. Y me vas a permitir que yo ponga mi nombre. Y tal vez tú puedas poner el tuyo. ¿Y no podré tratarte, Pablo, como ese alfarero? ¿Sabéis? Somos vasijas imperfectas, pero somos vasijas en proceso de perfección. Y con esto concluyo. Mis hermanos, la perfección en la Biblia significa madurez. Significa saber aprender de los errores y madurar en el torno del Creador. Y tu vida será una preciosa vida para la eternidad, donde los mundos no caídos, donde los ángeles podrán observar la obra de Jesús en tu vida y en la mía. No pienses nunca que Jesús se aparta de tu vida, aunque te equivoques. Piensa que estás en el torno de Dios y que está haciendo de ti un poco de arcilla, un poco de agua, una vida maleable para que seas una pieza única, una pieza expuesta en la eternidad para gloria y honra de Dios. Qué precioso proyecto de Dios para tu vida y para la mía. Tú eres esa arcilla, tienes un alfarero especial, tú eres un diseño de Dios para la eternidad. Y no olvides, si alguna vez te separas de Dios, Él estará contigo y estará a la misma distancia. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y nos dé un precioso día de Santo Sábado, recordando que somos arcilla en las manos de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.